Hola amiguito, me llamo Nayelis Castro y soy estudiante de la Universidad Sergio Arboleda. Hola amigos, mi nombre es Daisy Agame y soy estudiante del programa de Psicología. Hola amiguitos, mi nombre es Shadiel Jadwe. En el día de hoy le venimos a hablar sobre edición genética. Antes de comenzar a hablar de la edición genética, le daremos una pequeña definición del ADN. El ADN es la molécula que contiene el material genético que se hereda de una generación a otra. Está constituida por unidades de información o genes que determinan las características y el funcionamiento de los individuos. La edición genética es una técnica que permite añadir, quitar segmentos del ADN para modificar una forma precisa de su secuencia, cambiando así las características de un organismo. La edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos, el desarrollo embrionario, la conexión entre genes y enfermedades, la progresión del cáncer y otras enfermedades que tienen componentes genéticos importantes. Aplicaciones de la edición genética. Ciencias básicas. La edición genética puede utilizarse para entender las funciones de los genes humanos, el desarrollo embrionario, la conexión entre genes y enfermedades, la progresión del cáncer y otras enfermedades que tienen un componente genético importante. Uso en organismos modelos. Muchos procesos fisiológicos humanos son similares a los de otros animales. Por eso, los resultados obtenidos de experimentos con organismos modelos, como ratones, pueden dar pautas para entender los mecanismos genéticos en humanos, dado que muchas enfermedades como el cáncer resultan de cambios en los genes o mutaciones. Una estrategia para investigar tales padecimientos es desarrollar células de organismos modelos que presenten características similares a las células humanas enfermas. Sin embargo, el mejor modelo será siempre el mismo ser humano. Tratamiento y prevención de enfermedades. La edición genética en el tratamiento de enfermedades tiene distintas implicaciones dependiendo del tipo de célula que modifica. Se debe diferenciar primordialmente entre células somáticas, todas las células del cuerpo como las de la piel, hígado o pulmón, y células germinales, lugar a los óvulos y espermatozoides. Las modificaciones al ADN de células somáticas solo afectarán al paciente, mientras que los cambios en el ADN realizados en células germinales pueden ser transmitidos a futuras generaciones. Terapias potenciales en células somáticas. Esta tecnología se ha implementado en organismos de modelos para tratar, erradicar el VIH-C o enfermedad neurodegenerativa de Wilson. Por ejemplo, en el año 2015 en Grand Arch Screen Hospital de Londres se utilizó la edición genética para tratar a Laila, una niña de 1 año de edad, que sufría de un tipo de leucemia muy agresivo y probablemente mortal. La edición genética aplicada en células somáticas presenta algunas limitaciones, principalmente con cambios o mutaciones no deseadas en algunos genes que podrían ocurrir durante la modificación del gen de interés. Terapias potenciales en células germinales y embriones. La edición genética podría aplicarse también en células germinales precursoras de las células reproductivas, así como en embriones. En este caso, los cambios genéticos realizados pueden heredarse a los descendientes. Este tipo de edición genética podría utilizarse para dos cosas. La primera es corregir mutaciones relacionadas con enfermedades hereditarias. Esta aplicación es importante ya que existen más de 7.000 enfermedades hereditarias que afectan a millones de personas en el mundo y que son causadas por mutaciones en un solo gen. Se estima que la prevalencia de trastornos genéticos al momento de nacer debido a las mutaciones en un solo gen es del 1% en la población. Las terapias de edición genética en células germinales podrían potencialmente corregir esta enfermedad. La segunda vendría siendo en el área de reproducción asistida.
En los casos de infertilidad que tengan base genética, la mutación que es la causa podría corregirse a través de la edición genética. Una limitación de la tecnología realizada en células germinales es que si ocurrieran mutaciones inesperadas y no deseables, el segmento del ADN, estas podrían heredarse. Existen tres principales técnicas de edición genética utilizadas en medicina. Las más eficientes, fácil, barata y actualmente utilizada es la CRISPR-Cas9.2. Las CRISPRs o repeticiones palindrómicas cortas, agrupadas y regularmente espaciadas se producen en el genoma de ciertas bacterias de las que el sistema fue descubierto. Cas es una endonucleasa asociada a CRISPR, una enzima, conocida por actuar como tijeras moleculares que corta y edita o corrige en una célula. El ADN asociado a una enfermedad, un ARN guía, dirige las tijeras moleculares hacia el lugar exacto de la mutación. Una vez que estas tijeras moleculares hacen un corte en el ADN, los mecanismos celulares adicionales y el ADN añadido de forma exógena utilizan la maquinaria de propia célula y otros elementos para reparar específicamente el ADN. La edición genética también se ha utilizado en pacientes con enfermedades que no son hereditarias y para las cuales no hay tratamiento. Si editaras los genes de un adulto, los cambios no pasarían a los hijos de esa persona, pero si editaras los genes en línea germinal, afectaría los óvulos y espermatozoides del hijo, y de esa manera los cambios genéticos se heredarían. Cabe resaltar que la tecnología CRISPR no ofrece aún la fiabilidad y seguridad para editar y corregir genes humanos. La tecnología CRISPR es una tendencia disruptiva del siglo XXI y Bayer apuesta por esta innovación. En diciembre del 2015, Bayer y CRISPR Terapeuta, fundada por Emanuela Charpentier, una de las científicas que por primera vez aplicó la tecnología CRISPR para la edición genética, acordaron la creación de una empresa conjunta para investigar y desarrollar terapias innovadoras para enfermedades congestivas, cardíacas, hematológicas y para la ceguera. Ya han comenzado a explorarse las posibilidades del tratamiento con las CRISPR para enfermedades como el SIDA o la esquizofrenia. Aldous Huxley, de 1932, propuso 5 argumentos básicos por los que la edición puede resultar muy interesante. La primera sería curar enfermedades. Al eliminar los genes que causan enfermedades, los médicos podrían tratar una gran variedad de padecimientos, desde enfermedades cardíacas hasta el propio Alzheimer. La segunda es detener la transmisión de enfermedades hereditarias. Aunque ya podemos hacer pruebas para detectar algunos procedimientos genéticos y evitarlos mediante la fecundación in vitro, los nuevos métodos CRISPR ofrecen el potencial de hacer las ediciones más complejas. Es decir, al tratar de prevenir una mutación genética en niños enfermos, los médicos tendrían que introducir una mutación genética en los niños sanos. Esta mutación persistiría en la población humana y nadie sabe si podrá tener un efecto no deseado. Tercera, crear una versión mejorada de ti. En teoría, la edición genética podría usarse también para crear los llamados bebés de diseñador. Los rasgos más fáciles de manipular serían los determinados por una pequeña cantidad de genes, como la musculatura, el color de los ojos, la estatura y la memoria. El autor Maciej Darnowski dijo: a diferencia de curar una enfermedad, el mejoramiento genético sería censurable mortalmente. 4. Salvar especies en peligro de extinción. Esta tecnología permitiría proteger una especie como el demonio de Tasmania. La quinta, resucitar especies extintas. La edición genética incluso podría servir para recuperar especies extintas, o al menos parte de ellas, por ejemplo, mezclando genes de la especie extinta con una especie existente. Y la edición genética también se podría utilizar
para combinar o crear una nueva especie. Qué interesante. Tenemos un ejemplo de cómo se da el procedimiento de la aplicación en la edición genética, empleando las CRISPR. Una paciente tenía ceguera hereditaria, el cual consistía en inyectar en el ojo. Para la obtención de resultados se tendrían que esperar unos meses. También el procedimiento reescritura del código genético en un ojo a una persona que sufre de amaurosis genética de Leber. Esta enfermedad es hereditaria, que comienza en la infancia y progresivamente va destruyendo las células de las sensibles a la luz. Esta enfermedad en un nivel grave produce la pobreza de la visión. El procedimiento se trata de inyectar en el globo ocular gotas microscópicas portadoras de miles de millones de copias de un virus inocuo, en fin de construir una herramienta genética de las CRISPR, el cual se encargaría de cortar el defecto genético que lo causaba, o sea, causaba la ceguera, en este caso el gen de Z290, y también podría lograr que otras células del cuerpo se recuperen. ¿Cómo nos va a cambiar la vida? Las posibilidades son casi inigualables. Con las tecnologías CRISPR se inaugura una nueva era de la ingeniería genética, en la que se puede editar, corregir, alterar el genoma de cualquier célula de una manera fácil y rápida, barata y sobre todo atentamente precisa. Cambiar el genoma significa cambiar lo esencial de un ser. En el futuro relativamente cercano servirá para curar enfermedades cuya causa genética se conozca y hasta ahora eran incurables. Es lo que seguramente muchas veces se ha oído nombrar como terapia genética. Ya se está trabajando con tecnologías de estas enfermedades como la quebra de Winston, el síndrome de Down o la anemia falciforme. Otra aplicación aparentemente futurista, pero no quimérica, es la reprogramación de nuestras células para que se corte el genoma del VIH. Asimismo, el MIT, Instituto Tecnológico de Massachusetts, anunció ya en marzo del 2014 que había conseguido curar un ratón adulto de una enfermedad hepática, tirosemia de tipo 1, de origen genético utilizando esta tecnología. Y sí, con mucho está pasando. Esta tecnología también vale modificar los genomas de embriones humanos sobre las implicaciones éticas y sociales. Habrá que escribir muchos libros, pero no es el objetivo aquí. Además, estas implicaciones sanitarias también se pueden utilizar para mejorar los alimentos transgénicos, desarrollar una variedad de plataformas y animales con características genéticas concretas, modificar bacterias y otros microorganismos de uso industrial y alimentario. Bueno, amiguitos, esto fue todo. Espero y nos ayuden dándole un like y que les haya gustado.